Nuestra Señora de París, Víctor Hugo. Desde entonces, el año de 1482, Quasimodo había crecido. Era desde hace algunos años campanero de Nuestra Señora. Es innecesario advertir al lector que no debe tomar al pie de la letra las imágenes que nos vemos obligados a emplear para describir este acoplamiento singular, simétrico, inédito, casi consustancial, de un hombre y un edificio. Es inútil decir también hasta qué punto se había familiarizado con la catedral en una tan larga y tan íntima cohabitación. Aquella morada le era propia, no tenía recoveco en el que Quasimodo no hubiese penetrado, ni altura a la que no hubiere subido. Más de una vez había escalado varios pisos de la fachada, ayudándose únicamente de los salientes de tallas y esculturas. Las torres, por cuya superficie exterior se le veía a veces trepar como un lagarto que sube por un muro perpendicular, aquel par de gigantes gemelas tan altas, tan amenazadoras, tan temibles, no le causaba vértigo ni terror ni vahidos. Viéndolas tan suaves bajo su mano, tan fáciles de escalar, se diría que las había domesticado a fuerza de saltar, de trepar, de jugar entre los abismos de la gigantesca catedral. Se había convertido en cierto modo en mono y en cabra montés, como el niño de Calabres, que nada antes de saber nadar y juega desde muy pequeño con el mar. Además, no era solo su cuerpo el que parecía haberse moldeado según la catedral, sino su alma. En qué estado estaba aquella alma, qué pliegue había tomado, qué forma había adoptado bajo aquella envoltura nudosa, en aquella vida salvaje. Es cosa difícil de determinar. Quasimodo había nacido tuerto, jorobado, cojo, tan solo a fuerza de paciencia. Frollo había logrado enseñarle a hablar, pero no fatalidad. Estaba unido al pobre Expósito, compañero de Nuestra Señora. A los 14 años, un nuevo defecto había venido a completarle. Las campanas le habían roto el tímpano, se había quedado sordo. La única puerta que la naturaleza había dejado abierta para su comunicación con el mundo se había cerrado bruscamente y para siempre. Al cerrarse, interceptó el único rayo de alegría y luz que penetraba todavía en el alma. Que Quasimodo, aquella alma cayó en una noche profunda. La melancolía del desgraciado se hizo incurable y total como su deformidad. Hay que añadir que su sordera le volvió en cierto modo mudo, pues para no ser causa de risa para los demás, tan pronto como se vio sordo, se sumió decididamente en un silencio que no rompió más que cuando estaba solo. Ató para siempre aquella lengua que Claude Frollo había tenido tanto trabajo en desatar. Esto hacía que cuando la necesidad le obligaba a hablar, su lengua estuviese entumecida, torpe como una puerta cuyos goznes están mohosos.